Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante. ¿Cómo hacemos para que todo eso que valoramos, nuestras intenciones más profundas, no se queden flotando en el aire? ¿Cómo logramos que de verdad tomen cuerpo y se vean en nuestros actos de cada día? A ver cómo se logra. Arranquemos con esta pregunta, que seguro nos toca una fibra a todos. ¿No les pasa? Empezamos el día con un propósito súper claro. Y cuando llega la noche nos damos cuenta de que el día nos pasó por encima y nos desviamos por completo. Es esa distancia a veces tan frustrante entre quienes aspiramos a ser y lo que terminamos haciendo. Y acá está el centro del asunto. El material de origen lo dice clarísimo. Anhelamos paz, pero nuestra forma de gestionar el día es una fábrica de caos. Queremos tener propósito, pero la urgencia más chiquita toma el control de todo. Buscamos conexión, pero terminamos respondiendo en piloto automático, desde la pura reacción. Es una contradicción constante entre lo que deseamos y cómo actuamos. Entonces, ¿qué hacemos? No se trata nada más de echarle más ganas, de esforzarse más. Se trata de entender un principio clave, que curiosamente el propio calendario nos puede revelar. Y es que la libertad, para que sea libertad de verdad, necesita una estructura, necesita una forma. Este análisis nos muestra algo genial. Dos eventos que parecen separados, Pesaj y Shemini, en realidad apuntan a lo mismo. Por un lado, Pesaj nos recuerda que salir de la esclavitud no es la meta final, es apenas el comienzo de un viaje que necesita una dirección. Y por otro, Shemini nos enseña que hasta la emoción más sagrada, si no tiene un cauce, un contenedor, se desborda y se pierde. La conclusión es potente. La libertad de verdad madura cuando le damos una forma concreta. Y esta frase del material original lo dice todo, es brillante. Una libertad sin forma, sin límites, que nosotros mismos elegimos, se convierte en un caos que, irónicamente, nos vuelve a encerrar. Es como una nueva esclavitud, pero esta vez autoimpuesta y con la excusa de que somos espontáneos. Bueno, muy bien. Si la libertad necesita forma, ¿cuál es la herramienta que nos permite construir esa estructura en la vida? El concepto clave que vamos a explorar ahora es la soberanía. Hay un concepto de la tradición mística que se llama Malhut. Para entenderlo fácil, pensemos en ello como nuestra soberanía personal. Es la capacidad de gobernar nuestro propio mundo interior para que nuestros valores, lo que de verdad nos importa, no se quede solo en ideas, sino que baje a tierra y se manifieste en cómo actuamos, en lo que decimos y en cómo estamos presentes. Y claro, como toda gran capacidad, esta soberanía tiene dos caras. Su lado luminoso es la presencia, la claridad. Es cuando nuestra palabra tiene peso porque la cumplimos, cuando terminamos lo que empezamos. Pero, en su sombra, se puede ir a dos extremos peligrosos, o el caos absoluto, el desborde donde todo nos supera, o un control tan rígido y seco que nos vuelve duros, distantes, inflexibles. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se ve en la vida real? Vamos a pasar a la práctica para ver cómo encontrar ese punto medio, esa soberanía equilibrada en las situaciones del día a día. Para que la soberanía funcione, necesita dos fuerzas que la sostengan, dos aliados. La primera es Gesed, que es la expansión, la bondad, la humanidad. Nos recuerda que la autoridad sin calidez se quiebra. La segunda es Geburá, que es el límite, la definición, la estructura. Y esta nos enseña que la bondad sin un borde claro simplemente se diluye, se pierde. A ver, veámoslo con un ejemplo súper práctico. Imaginen la escena clásica. Alguien nos pide algo a último momento. Una respuesta de pura bondad, puro gesed, sería decir que sí, tal vez por culpa, y terminar sobrecargados. Una respuesta de puro límite, pura geburá, sería un no seco, frío que genera distancia. Pero ¿qué hace la soberanía equilibrada, el malhut? Responde con forma. Dice algo como, mira, hoy no llego a hacer todo eso, pero sí puedo encargarme de esta parte y lo puedo hacer en este horario. Mide, nombra el límite y a la vez ofrece una solución concreta. Entonces, y esto es importantísimo, la soberanía real no es reaccionar por impulso, tampoco es someterse a lo que quieren los demás, y mucho menos es ser duro sin necesidad. Es, en el fondo, una decisión consciente que tiene una forma clara. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Cómo empezamos a aplicar esto? Pero ya, hoy mismo. Vamos a la parte final, la más concreta de todas. ¿Cómo convertir esta gran idea en un acto que podamos hacer ahora? Uno podría pensar que para esto se necesita un cambio gigante, algo épico. Pero la clave, como dice el material, es todo lo contrario. No se trata de hacer un montón de cosas, se trata de hacer una sola cosa, pero que esa cosa tenga peso, que tenga intención, que tenga presencia. Sí, así de simple. 1.
El poder de esta práctica está justamente en su sencillez. Elegir una sola cosa para darle forma y presencia a nuestro día. Un único acto de soberanía. Y aquí está el método, paso a paso. Primero, identificar una pequeña fuga de energía. ¿Qué es eso? Pues esa conversación que venimos evitando, esa promesa que quedó en el aire, ese gasto impulsivo. Segundo, tomar la decisión firme de cerrar ese tema hoy, antes del mediodía. Y tercero, y más importante, actuar. O lo resolvemos del todo, o le ponemos una fecha y hora real en la agenda, o conscientemente decidimos descartarlo para que deje de ocupar espacio en la cabeza. Y con esto llegamos a una conclusión que de verdad es muy poderosa. Al final, lo que construye una vida con sentido no son esos días épicos y caóticos, sino la suma de días honestos, días que tienen una forma, aunque sea simple, que refleja lo que de verdad queremos. La consistencia siempre le gana la intensidad. Así que, para terminar, queda esta pregunta flotando. No se trata de qué gran hazaña vamos a lograr hoy, es algo mucho más profundo y a la vez más accesible. La pregunta real es, ¿qué pequeño acto, qué decisión con forma va a definir la soberanía y la honestidad de nuestro día?